Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Espero que pronto estemos hablando en esta horita que usualmente tenemos para nuestro live, para que recibas los mensajes, guías con el tarot angelical. Espero que todos estén muy bien y a medida que se vayan conectando me vayan dejando su nombre y el lugar desde donde se conectan. Entonces el día de hoy, ya saben, vamos a utilizar como siempre las tres opciones que ahorita se las voy a mostrar. Hoy vamos a hacer un poco diferente, les voy a dejar las opciones con unos cristales, unas piedras, que por cierto los invito a ver mis últimos dos videos acerca de cristales 10 cristales que deberías tener y utilizar. Está dividido en dos partes porque son bastantes, son 10. Y bueno, espero que les sirva. Les voy a dejar el link también por acá en este video. Y bueno, a medida que se vayan conectando, hola Marcos, hola Leticia, gracias por estar, por participar, qué bueno que se escucha bien. Ya saben, van colocando su intención si tienen alguna y si no, van pensando si quieren la carta o la opción número uno, la opción número dos, la opción número tres, o también puede ser los cristales que ya se los voy a mostrar. Bienvenido Julio también, Dios te bendiga a ti también. Bueno, ya voy a compartirles pantalla. Isabel, buenas noches. Marta, Marta, siempre estás con la otra cuenta. Por cierto, Marta, que me hiciste recordar algo. Yo quería mostrar, yo tengo una lista de personas que me han contactado y son constantes en contactarme por el boletín. Cada vez que envío el boletín me dan feedback y bueno, es muy lindo tener esa comunicación con ustedes y en una de esas eres tú, Marta. Gracias por estar siempre presente y leer el boletín mensual que envío con mucho cariño, con todo el resumen del mes. Y si tú todavía no te has registrado, pues te invito a registrarte en el boletín y está en la descripción de este video el link y vas a recibir 6 audios con meditaciones que puedes utilizarla en cualquiera de tus dispositivos. Entonces, bueno, sería Marta, gracias por estar, Alirio Cadenas, Mayra Cols, Luis Hernández, Maribel Avilés o Mayra Castillo. Por lo menos esos son los últimos que leí en este mes del boletín de octubre. ¿Sí? Yo sé que hay algunos más que me han escrito en otros boletines de otros meses, pero bueno, voy leyendo y voy diciéndoles y nombrando a los que estuvieron en el último mes, siempre en el último mes, ¿ok? Entonces, gracias y manténganse así porque me da mucho ánimo de seguir haciendo todo esto para todos nosotros en esta linda y hermosa comunidad. Bueno, voy a compartir con ustedes la mesa donde tengo las opciones. Vamos a compartir acá. Por aquí empezando, el sol ha estado el día nublado. Recuerden que aquí ya es lunes. Y bueno, supongo que ya están viendo acá las opciones. Déjenme revisar cómo me ven ustedes aquí. Sí, ya creo que ya ven las opciones. Entonces, miren, la opción número uno es la malaquita, que la quise colocar hoy, creo que ya la he colocado en otras oportunidades. Si quieres saber acerca de la malaquita, ve el video que recién estrené esta semana de las piedras, de los 10 cristales que debes tener y utilizar. Entonces está la malaquita, está el cuarzo citrino como opción número 2, así que ve resonando, ve conectando con alguna de ellas, la que simplemente te resuene, te haga feeling en este momento, o la opción 1, opción 2, y aquí la número 3, que es la opción del lápiz lazuli, ¿ok? Todas ellas, bueno, algunas puede ser, la lápiz lazuli creo que no la puse en ese top 10, pero la lápiz lazuli también es una muy utilizada. Es que tenía que colocar 10 porque si no iban a ser muchas. Entonces, bueno, a ver cuáles van eligiendo y vamos a ir barajeando acá. Toma una respiración profunda, vamos a colocar un poquito del sonido del cuenco. Espero que en esta opción se esté escuchando. Respira profundo. Escoge tu opción. Uno, dos, tres. Si te resuena otra, también selecciónala. Y ábrete a recibir. Ábrete a recibir estas
estos mensajes, esta guía. Recuerden que esta es una tirada, vamos a decir, para toda nuestra comunidad. Entonces toma lo que te resuene porque va a haber cosas que no. Ah, bueno, ya Julio escogió el lapislázuli y la número 3. Ay, qué bueno que se escuchó también el cuenco, Marcos. Gracias por decirme. Entonces vámonos con la opción número 1 primero, como para poner el orden, ¿verdad? Que es esta que está acá, que es con la malaquita. A ver. Y si no, a veces las personas esperan todas las tiradas y después dicen, mira, a mí realmente me resonó fue esta. También puede funcionar así. Entonces, bueno, hoy lo voy a hacer diferente porque ya no tengo las cartas ahí. Yo estoy barajeándolas en este momento, como pueden medio ver aquí un poco, las voy a mostrar. Y lo que salga, ¿ok? Lo que salga. A ver, yo voy a colocar primero acá el haz de fuego. Uy, bueno, se puede identificar con este haz de fuego. Es la iniciación de algo, es así como una nueva oportunidad. Hoy voy a dejarlo fluir, ¿ok? Esto es una nueva oportunidad, es como un avance a algo nuevo. Este es el número 1, ¿ok? El haz de fuego es mucho de inicios, pero inicios tomando acciones, ¿sí? Es como un cambio de vida, un cambio de estilo de vida, un cambio de vida, puede ser un cambio de trabajo, ¿sí? Porque tiene que ver mucho con lo material. El haz de fuego nos habla de un potencial creativo donde toda tu motivación, toda esa energía del sol está ahí bien, como les digo, como bien potenciada para iniciar nuevos caminos, nuevas oportunidades. Todo muy tangible, es muy con lo externo también, de tener una creatividad en todo su esplendor para iniciar cosas. Así que si estás pensando en algo que viene así como que a tu mente de una nueva, quizás un emprendimiento, un nuevo rol, cambiar tu carrera totalmente hacia otra área, es un buen momento. Te dice, hay todo listo, tienes todo el potencial y ese fuego te está ayudando para cambiar tu vida ahora mismo. Así que bueno, para los que escogieron el número 1, empieza con mucha acción, el haz de fuego, mucha energía también de sexual en términos de no solamente de pasión de física, sino también en lo que es la creatividad. Entonces, baja tu creatividad está, si tú la activas, conectas con ella a través de este fuego y aceptas todo eso nuevo que estás sintiendo en ideas, en pensamientos, en organizarte para ese algo nuevo, eso que tú piensas que a veces es un sueño que es difícil de hacer realidad, pues tienes toda la energía, hay una energía potencial aquí para empezar a crearlo, ¿sí? Esto viene como de un pasado cercano, no de hace mucho tiempo, donde nos sale el 2 de agua, y ese 2 de agua nos habla que bueno, que acabas como de solucionar un conflicto, acabas como de solucionar algo con una relación que te faltaba como perdonar algo, y ese perdón, y si no acaba de suceder ya ese soltar de esa relación y de cerrar eso con perdonar la situación, perdonarte a ti, a las personas involucradas, ya vas a estar cerrándolo, porque eso del 2 de agua es lo que pasar eso, cerrar eso, te va a dar ese impulso para esta nueva oportunidad, esta nueva vida, este nuevo trabajo, esto nuevo que tiene que ver mucho con tu creatividad. Uy, aquí nos sale un arcano mayor, que es el arcángel Jofiel. Y bueno, lo que yo digo el uy, me expreso así. Hola Mildred, bienvenida. Namaste. Porque significa que es un momento importante en tu vida para los que escojan el número 1. Es un momento ya, o sea, al salir ya el arcángel Jofiel, un arcano mayor, me dice que puedes estar tomando decisiones en este momento, puede ser una situación que tú necesitas ponerle bien el ojo, ¿ok? No es así que es algo pasajero, no, es algo que puede significar algo bien importante en tu vida. Ahora, para este arcano mayor en el presente te dice, bueno, mira, cualquier sensación de que estás atrapado, atrapada y que esto no es posible, en este momento tú tienes todo ese potencial también de hacer todas esas cosas, pero al mismo tiempo tu ego no te mantiene así como bajito o bajita y te dice,
Bueno, entonces, no, eso yo me quedo mejor con lo que conozco, no invento algo nuevo, me quedo como encadenado, encadenada a la cosa que yo conozco, ¿sí? Entonces, bueno, crea una dependencia. Entonces tienes que tener cuidado en este momento de balancear ese ego, de balancear esa falsa sensación de que estás atrapado, atrapada y que no puedes avanzar. Y trabaja en tus miedos, en esos pensamientos que vienen del miedo, que son los que te atrapan. Entonces, tienes un buen momento para iniciar cosas, para tomar decisiones, pero el ego no te deja. Entonces tienes que tener, es un momento de aprendizaje. Hola Sandra, bienvenida. Espero que todo esté muy bien. Entonces, el ego en este momento es el que puede hacer que tú no aproveches esta energía potencial que está aquí en este momento, en este ahora. Recuerda que esta es una línea de tiempo y espacio que tú eliges si la tomas o no. Entonces, este presente también estás trabajando tu dualidad. Estás trabajando el confiar en ti mismo, en ti misma y en que no te dejes llevar por todo lo que es obsesivamente material. Está bien que porque esto es material, es acción, acción hacia cosas que también te llevan a oportunidades tangibles, muy tangibles, que las vas a poder tocar, las vas a poder vivir, pero no te obsesiones. Si te obsesionas mucho con lo material, te vas a dar cuenta que te quedas atrapado, te limitas. Trabaja tu creatividad. Con la creatividad es lo que vas a poder seguir adelante con este nuevo proyecto. Ahora vamos a ver aquí eh, qué cosas no, qué es lo que pudiera darse en un futuro como corto, cercano. Entonces dice, mire, te sale el 6 de aire, que es bastante pensamiento, es bastante como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué decido? ¿Sí? Porque estás aquí en esta dualidad de soy capaz, yo puedo, yo voy a iniciar estas cosas nuevas, yo tengo la convicción de que sí puedo, pero entonces al mismo tiempo te atrapan todo ese ego. Y el 6 de aire te dice, mira, las cosas van a salir bien, o sea, no te quedes atrapado en eso, vas a ver, es como el 6 de aire, es el 6 de espada, y esto dice como que hay una luz al final del camino, a pesar de que estos pensamientos y estos miedos te hagan sentir atrapado o atrapada. Entonces, no te sientas así, hay una transición que sí va a ser incómoda, pero hay un camino a seguir, es como el final de una etapa para que inicies esta otra. Entonces, esta etapa que tiene que ver con alguna relación, alguna sociedad, algún perdón que tienes que hacerte a ti mismo o a otros, es la que hace que esta parte con el arcángel Jofiel, tú te puedes ayudar, ábrete a recibir la ayuda del arcángel Jofiel para que entonces tú puedas terminar como apaciguando el ego para que no sea destructivo, para que lo utilices a tu bien, porque todos tenemos el ego siempre para cuidarnos. Pero entonces te dice, mira, las cosas van avanzando y van a estar bien, es el fin de una dificultad y hay posibilidades de un viaje, porque de hecho este haz de fuego habla también como un cambio de vida que puede incorporar viajes, ¿ok? Bueno, espero que todos estén aquí atentos y me vayan después diciendo si les resuena esta número uno. Ahora, ¿qué cosa no nos favorece hacer para esto que este potencial energético si nosotros decidimos desde nuestro libre albedrío tomarlo? ¿Qué nos favorece? Miren, nos vuelve a salir otro arcano. Vamos a lo que no, lo que sí nos favorece y lo que no nos favorece. Lo que no nos favorece y lo que sí nos favorece. Siempre pongo el sí aquí cerquita del futuro. ¿Ok? Ahora, nos sale otro arcano mayor que es con el arcángel Metatrón. Esta ahora sí me confirma a mí que es una decisión, es un momento una etapa de tu vida importante. No dejes pasar este mensaje. Toma lo que te resuena, pero tómalo eh, sin miedos. Sin miedos, tómalo con ligereza. ¿Y qué es lo que te dice ahorita? Mire, es importante que esto es el arcángel Metatrón que nos ayuda con el carruaje, con el carro en el tarot normal, vamos a decir tradicional. El carro es una carta que nos habla, si estuviera vamos a decir, esto como si estuviera al revés, ¿verdad? Porque no nos conviene esto que significa esta carta. Si, cuando él está al derecho, él significa como, bueno, todo se acciona, hay viajes, hay que avanzar, hay control de ti mismo, tienes control de ti mismo, de ti misma. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando nos sale al revés? Le dice, miren, no te estás organizando. Si tú
no te organizas, no tienes disciplina, no trabajas en tu fuerza de voluntad porque el ego te dice que eso no es posible, porque te dice, no, yo no soy capaz de esto o aquello, o puros pensamientos desde el miedo. Entonces, esta parte de la disciplina no la puedes tener, ¿sí? Entonces, todo lo que sea que no, tú, no te haga a ti todo pensamiento, toda actividad, que no te haga ser disciplinado, que no te dé control sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre tus decisiones en cuanto a que sepas que es hacia la mira de eso nuevo, de esa nueva vida que tú realmente quieres. Si no hay disciplina, no te favorece. Siempre moviéndonos, te favorece siempre el movimiento, no te favorece estar estancado, no te favorece estar, ay, no, es que no quiero salir de ese viaje, a ese viaje porque yo sé que es una buena oportunidad, pero es que, ay, voy a pagar un poquito más. Invierte en eso que quieres, que es esa nueva vida. Entonces no te conviene quedarte estancado. Cuando sale al revés o cuando sale en lo que no te favorece es, si tú no te mueves, no vas a poder hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Que esto suceda, que este potencial de nueva vida se inicie. Esto puede ser incluso un avance bien importante en tu rol, en tu carrera, en la profesión que tengas, ¿sí? En la empresa donde estés o en tu propia empresa. Ahora, que sí favorece que nos sale el haz de tierra, bien importante, porque los logros que vas a tener desde acá, desde este potencial que vimos al inicio, que es la carta más guía aquí, la principal, te van a traer muchos inicios, vamos a decir, un inicio con mucha abundancia en lo material, ¿sí? Entonces, lo que conviene es que tú te dejes, te abras a recibir, te dejes que fluya. Es como que hay unos documentos que tú tienes que firmar, fírmalos en el sentido de que después que lo analices, después que sepas que eso es lo que te va a ayudar, ese nuevo trabajo, un nuevo contrato de trabajo, esa nueva sociedad que es con alguien nuevo, en el sentido de que no habías hecho sociedad, pero lo conoces, sabes que esa persona es una persona honesta. Entonces, si ya tú analizaste todo, entonces toma las acciones, toma las acciones. Es lo que favorece todo lo que te resuene con que vas a lograr la abundancia, ¿sí? No, no te sientas, hay que quitarse esas creencias limitantes en cuanto al dinero, porque eso te está, el ego te está diciendo a veces así como que, ay, pero si nadie en mi familia ha logrado eso, ¿por qué lo voy a lograr yo? ¿Sí? Ah, no, eso es imposible. Ese tipo de pensamientos que no te traen la disciplina, que hacen que tú no puedas darle la importancia a este potencial que hay ahora, entonces no te hacen fluir con la abundancia. Entonces, ábrete a fluir con la abundancia. El haz de tierra es un arcano menor que nos dice, mira, es importante que le des el valor a lo material también. No te obsesiones con lo material, pero tampoco te vayas a minimizar, a poner límites. Y entonces no, bueno, no puedes, esta carta a mí me dice, es posible, déjate permitir, permítete sentir tanto la abundancia económica como la abundancia emocional, como la mental, el equilibrio en todos los sentidos, pero desde esa abundancia material. Si hay importantes documentos que tienes que firmar o chequearlos bien y toma las acciones que tengas que tomar. Aquí el mensaje general que yo veo en esta primera tirada es: tienes toda la oportunidad de iniciar algo muy importante en tu vida, que te va a cambiar la vida. No dejes que los pensamientos negativos y el ego te dominen en miedos y entonces no puedas organizarte bien, tomar esas acciones, viajar, tener que hacer el trabajo, porque si tienes que trabajar en eso, no te vas a quedar sentado que el arcángel Metatron o el arcángel Jofiel hagan todo para ti. Tú tienes que accionarte y ellos te van a ayudar en el camino, porque hay una luz al final del túnel. Se ve muy bien el final de este ciclo y el inicio del otro para lograr esta abundancia, pero tienes que abrirte a ella. Ábrete a recibir, haz ejercicios de merecimiento, ábrete a recibir y bueno, felicitaciones si tomas ese camino porque realmente es un camino lleno de mucha satisfacción en todos los sentidos, no solo material, a pesar de que se inicia con unas acciones materiales, con un cambio que tiene que ver con algo bien tangible que te va a cambiar tu vida. Entonces, y si no lo ves desde el punto de vista material tan fuerte, entonces es algo interno que va a hacer que ya tú dejes los miedos. Es algo interno que va a hacer que ya tú no te compares tanto, dejes
dejes que realmente el universo, tú con el universo vibren juntos para el merecimiento, porque estás en una etapa perfecta para iniciar ese cambio, ¿ok? Desde de limpiar tus miedos y de seguir adelante, ¿sí? Y si te dejas llevar por toda la parte que tiene que ver con lo más tangible en cuanto al mensaje, pues lo vas a ver bastante tangible. Ahora vamos con la número 2, con el cuarzo citrino, a ver quiénes escogieron el cuarzo citrino, que es poderosísimo. Les invito a ver, si no han visto todavía el video, nuevamente se los recuerdo, de las 10 piedras que debes tener y utilizar. Y vamos a ver, pues las voy a colocar en este caso aquí tapaditas de una vez. Cuál es la carta guía, cuál es el pasado que acaba o está terminando de pasar en este momento. Este es el presente, el futuro potencial, es una línea de tiempo que tú la tomas si deseas, lo que no nos conviene hacer, lo que sí nos conviene hacer. Entonces vamos a abrir aquí para la opción número 2 y le sale la carta de la estrella. Hoy los arcanos mayores están a flor de piel. Miren, esta carta yo siempre les digo que me encanta. No hay manera que esta carta sea algo de alguna connotación así, un poco de baja vibración o algo así, aunque el tarot angelical en general tiene eso, ¿no? Siempre es de buena vibración. Pero la estrella nos habla de también momentos es un momento donde tú ya puedes descansar, porque a pesar de que pueden ser inicios también, estás en el camino correcto, estás en un momento donde déjate sentir la felicidad. Recuerda que la felicidad va y viene. Bueno, esto es un momento que debes permitirte, te dice el arcángel Jofiel también, no te cierres a la felicidad. Entonces, la estrella es momentos felices, es tener como hacer planes a largo plazo. Es un momento bonito para hacer planes a largo plazo, ya sea con tu pareja, ya sea con tu familia o tú sola, tú solo, porque es desde esa energía de la esperanza, porque la estrella es la energía de la esperanza, de la sanación, de una visión futura. Estás inspirado, inspirada en este momento. Las cosas pueden fluir desde esa inspiración y de ese estado de ser tuyo donde tú sientes que eres uno con la divinidad. Así que muéstrate tal cual como tú eres, porque así tu autenticidad te va a seguir ayudando, porque te dice, vas por el buen camino, vas por el camino correcto, ¿sí? Vamos a ver cuál es ese pasado inmediato. Bueno, los pasados hoy están relacionados mucho con el agua y tienen que ver con la parte de las relaciones, ¿verdad? Entonces, es así como que las cosas a veces no se ven tan positivas, no se vieron tan positivas. Tú sientes que a veces es así como que, ay, no, pero es que sinceramente no me suena como que yo pueda tener esto, porque a mí yo empiezo una cosa, me va muy bien, estoy muy animado, muy animada, y de repente, ¡pac!, con la sociedad que tengo, ya sea por pareja o por socio o por un familiar, o incluso a veces yo mismo, tú misma, te dejas caer porque empiezas como a tener muchos temores en ti, en lo que eres tú como tal, o como, ay, no, comienzo las cosas, pero entonces no me salió bien un pasito y ya me derrumbo. Entonces te dice, el 5 de fuego te dice, mira, las cosas a veces no salen como nosotros pensamos, pero eso no quiere decir que se aprenda de eso, se tome las medidas que se tenga que tomar y se siga adelante. Entonces, de nada te sirve, te dice, no te quedes en el pasado llorando sobre la leche derramada. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es el presente en este momento. Bueno, el presente acá nos habla toda esta energía potencial de este momento, que tiene que ver mucho con la estrella, que es el rey de fuego, que es un rey, el rey de fuego nos habla de carisma, de entusiasmo, de ser líder de tu vida y de otros, en el caso que vayas a hacer algo con grupos, con otras personas o de empresas, porque fíjate que aquí el rey de fuego es una energía de enfoque. Entonces no te quedes llorando por algo que no sucedió bien en el pasado, o por algo que, ay, en este momento yo estaría haciendo tal cosa y no porque cometí tal error. No te quedes en eso. No te quedes en ese pensamiento, ve lo positivo de esa situación que ya pasó y enfócate en esto, en este momento, que es donde tú puedes ser líder de tu propia vida, ¿sí? El rey de fuego es una persona ambiciosa, pero con una ambición que puede ser, por supuesto, todos tenemos ambiciones,
balanceada, ¿sí? Entonces, en el fuego es tomando acciones también. Entonces, el rey de fuego te dice, enfócate, comunica esa visión bien, ¿verdad? Comunica esa visión bien y emprende, sé tu líder, sea autónomo, tú eres competente, tú tienes la energía de ser competente, hombre o mujer, o ese grupo familiar también, ser el líder de ese grupo familiar, puede ser de una decisión de un cambio que va a afectar positivamente a toda la familia, entonces tú eres el líder, el que los lleva. No necesariamente tiene que ser una empresa, también tiene que ser una decisión familiar, puede ser una decisión familiar de cambio de casa o de país, ¿sí? O de, si tienen una empresa familiar, también un cambio de producto o una incorporación de un producto o un nuevo servicio. Pero aquí te dice, tú tienes el liderazgo de tu vida y está bien auspiciado para esos planes a largo plazo. O sea, no esperes que todo porque queremos todo rápido, ¿verdad? Entonces, no esperes que todo se dé así también, todo de la noche a la mañana. A veces algunas cosas sí, otras no. Esto es para largo plazo, pero con muy buenas bases. Es posible que necesites en este momento tener como una asesoría de alguien especializado en un área. Puede ser ya a nivel psicológico, a nivel emocional, terapéutico o a nivel financiero, a nivel también de temas de documentos, de migraciones, etcétera, ¿sí? Vamos a ver cuál sería ese futuro un poco más inmediato de esa línea de tiempo que recuerden que puede haber para, o sea, muchas líneas de tiempo, con una acción que tú tomes diferente a lo que te pueda llegar en este mensaje, tú vas a cambiar esa línea de tiempo. Todo el tiempo está tu libre albedrío ahí, siempre tú lo puedes, tú decides, ¿ok? Entonces, aquí con el 7 de aire, que es son las espadas, ¿verdad? Te dicen, bueno, los planes que vayas a hacer a largo plazo, en un futuro inmediato vas a estar pendiente de revisarlo, pero vas a poder a tener una dinámica donde tú vas a poder saber qué cosas revisar de acuerdo a este pasado. Ah, bueno, yo reviso aquí y tomo las siguientes acciones. Vas a saber que vas a combinar muy bien lo que es el tiempo, las estrategias, la revisión. Esto tiene que ver con muchos documentos, ¿sí? Aquí yo veo muchos documentos, veo muchas transacciones, no solo económicas, sino de muchos documentos. Es como cuando tú estás sacando visas, cuando tú estás sacando papeles de la creación de una nueva empresa o tiene que ver con herencia de una familia, ¿sabes? Todo tiene muchos documentos. Usted dice, tú vas a saber que en un futuro, tomando esta guía, tú vas a saber tener esa dinámica de cómo hacer que en un buen tiempo, tú puedas hacer las revisiones adecuada, porque si el tiempo, a pesar de que estas son planes de largo plazo, lo que es su planeación y ese poco de documentos que yo siento siento como que están aquí alrededor mío, sí tiene un tiempo específico, a pesar que lo otro, el objetivo final es a largo plazo. Esta parte de los documentos, del plan, de cómo hacer el plan, de cómo dejar todo bien organizado, sí tiene poco tiempo. Entonces hay que estar bien claros de tener personas honestas a nuestro alrededor, de actuar, tú sabes, con esa picardía de que, a ver, déjame asegurarme que de verdad me están diciendo la verdad y todo eso, vas a tener que pasar por eso para que el plan esté bien hecho. Y eso lo traes de ese aprendizaje con el 5 de agua que tuviste en el pasado. Entonces ya tú sabes de las cosas que tienes que revisar. Entonces, no te dejes caer también así a la ligera, de confiar en esa asesoría 100% sin tú investigar también. O sea, eso puede ser un paso siguiente que te va a tocar hacer, ¿sí? El plan necesita estar bien revisado. A ver si les va resonando esto que voy diciendo. Joao, Firmino, bueno, cuando finalicemos los tres podemos hablar un poquito de cada uno, el que quiera hacer una pregunta específica. A ver, vamos a ver qué no nos favorece. Bueno, aquí el 10 de agua es como que si saliera al revés. El 10 de agua, cuando está al derecho, te dice, bueno, mira, hay relaciones que de verdad son honestas, es como el fin de situaciones de conflicto, ¿sí? Entonces, si sale al revés, entonces hay que tener cuidado con
todo lo que te dé infelicidad, todo lo que tú sientes que te quita tu paz, ¿sí? Entonces, si tú ves que en una situación está mezclando lo emocional con lo material y se está haciendo un conflicto, eso no te conviene, esa relación con esa persona o esa asesoría que te está dando esa persona, si te da mucho conflicto, si no te da paz, si no te da paz, ¿ok? El 10 de copas habla de felicidad, de paz, de plenitud, de protección. Entonces, si algo no te da paz, no te sientes como protegido, protegida con esa asesoría, con ese proceso, entonces busca una alternativa. Entonces, no te quedes, aquí no conviene quedarse con una sola opinión en caso de asesorías para ese proceso que tiene muchos documentos, pero todo es para largo plazo. Sin embargo, esos documentos, esa revisión, tú la vas a tener que hacer en un tiempo limitado. Entonces, ahí es donde no te quedes con una sola revisión todo eso tiene que ver con documentos que pueden ser que todo es para un cambio de vida. Puede ser porque te vas a casar y eso implica también negocios, puede ser porque vas a migrar, bueno, muchas cosas aquí lo que te venga a tu cabeza, puede ser incluso un nuevo tratamiento psicológico, pero que tiene que ver con que tú hagas los planes para, ¿verdad?, tener esa mejora o mejoría buscando varias alternativas, ¿sí? No te quedes con una, no nos favorece quedarnos con una sola opinión. Que sí nos favorece, miren, nos sale otro arcano mayor aquí, que también entonces para los de la número 2 parece ser también es importante esta etapa. El arcángel Chamuel te habla de hay un evento bien significativo en tu vida, no conviene que te dejes llevar por una sola opinión porque para ese evento, y ese evento va a ser que tú cambies totalmente en tu vida, es como una revelación, ¿sí? Entonces déjate, es importante que tú tomes las acciones, pero también déjate llevar por tu intuición, no te dejes llevar solo por esas asesorías, esas personas que están alrededor de ti, puede ser también incluso familiares que te dicen, no, por ahí no, por aquí sí. También siéntate, toma lo mejor de ellos, la mejor, porque todos quieren lo mejor para ti, pero tú ten tu propia experiencia, siéntate y lo que te dé paz, tómalo por ahí. Ese es el camino, ¿sí? Entonces es tiempo de abrir tus alas. Tú vas a ver como que las cosas se van derrumbando, porque este es como la torre. No pelees contra las situaciones, no pelees con algunas cosas que se van a caer, en el sentido de pensamientos, creencias, pueden ser cosas materiales también que vas a tener que vender. Entonces suelta, a medida que tú vas soltando, conviene soltar y dejar que las cosas, que lo que se tenga que soltar, se deje y se vaya, sea personas, sea cosas. Esto eh, es dejar que las cosas se derrumben, se destruya, que caiga lo que tenga que caer, que no está bajo tu control sobre todo, y construir lo nuevo. Entonces ábrete a lo nuevo, eso es lo que conviene, abrirte a lo nuevo, no quedarte pegado en el pasado, no llorar por la leche derramada, y que el arcángel Samuel y el arcángel Jofiel te ofrecen esa ayuda para que tengas estos planes a largo plazo bien hechecitos, toda esa documentación, todo ese proceso. Aquí yo veo mucho proceso de documentos. Bueno, a ver si esto es mucho de acción, sobre todo si tomaste la del citrino, y es unas acciones que tienen que ver con algo bien importante, algo que te cambia tu vida. No ahora, pero ahora es el momento de hacer todo el proceso que necesitas hacer para ver ese cambio que va a ser ya una vez que lo hagas a largo plazo. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué me comentan por acá? ¿A quién le resuena? Espero que todo se esté escuchando bien. Nadie me ha dicho que no se escucha, así que yo sigo hablando aquí. A ver, yo ahorita ya vamos a terminar el número 3 y voy a contestar algunas preguntas. Bueno, el número 3 es con lapislázuli. Lapislázuli. A ver si Julio sigue por ahí. Ajá, Julio, que solicitó o seleccionó, mejor dicho, la número 3. Julio, aquí va tu mensaje, que fue el que me dijo cuál es la que seleccionó. A ver qué otra cosa me están diciendo por aquí. Bueno, Isabel, Marta, que yo no sé, no nos dijo cuál seleccionó, pero espero que esté resonándole algunas de estas, Marta. Gracias por estar aquí. Bueno, a ver, lapislázuli, opción número 3. Voy a
barajear un poco. Vamos a picar acá. Concéntrense, pueden hacer su pregunta a estos que escogieron, las personas que escogieron el número 3, para ver si realmente es esa la vía o cuál será la guía que necesitas, o déjalo abierto a ver qué mensaje necesitas recibir. Entonces, la carta guía, el pasado reciente. Aquí vamos a colocar la energía también junto con la carta guía, la energía de ahora, de este presente, un futuro potencial, lo que no conviene hacer y lo que sí conviene hacer. A ver, vamos con la carta guía. Qué bueno, Leticia. Te resonó, qué bueno, espero que te sirva de guía. Bueno, la carta guía, hay muchos haces en estas tiradas hoy. Wow, es como inicio, es como que todos los que están pasando por acá están así como que en esa energía de inicio. El as de aire, esto tiene que ver con muchas ideas, muchos pensamientos, hay una inspiración donde pues, o hay pensamientos que vienen inspirados de cosas que están ahora a tu alrededor y que bueno, te hacen ver como la realidad que valga la redundancia, realmente tienes. Es como que ya te dejas de como pensar, empiezas a pensar, pero desde esa realidad y ver esa realidad. Es una fuerza mental, aquí el as de aire, es una fuerza mental, mira qué belleza ese caballo, es una fuerza mental donde, pero con claridad, todavía comienzan los retos mentales, pero ahorita todavía hay claridad. Entonces, aprovechar esta claridad con objetividad para ver las cosas tal y como son, ¿sí? Es posible que este comienzo sea un poquito retador porque vienes desde la energía del aire, ¿no? Que son muchas ideas y muchos pensamientos. Sin embargo, aprovecha que ahora estás con claridad. Vamos a ver, es momento de iniciar, momento de tomar esas nuevas ideas, esa nueva inspiración, ver la verdad de la situación que tienes ahorita y desde ahí comenzar a hacer cambios en tu vida. Esto es desde tu pensamiento, ¿sí? En los otros fue mucho de las acciones, hay muchas acciones. Aquí está todo empezando en el pensamiento. A ver, esto viene de un pasado también de agua, muchas emociones también en el pasado que hacen que ahora estés como pensando con un poquito más de claridad, iniciando con un poco más de claridad, no te dejes envolver en los pensamientos, aprovecha que ahorita están claros, pero esto viene de haber pasado como, bueno, como una ruptura así sentimental, haber pasado de, de haber pasado como de una necesidad de balancear tus emociones. Es posible, o que lograste una relación, pero no está siendo así como muy estable, o simplemente pues estás como que en un momento donde estabas muy sociable, te relacionabas mucho y parece que eso se desbalanceó un poquito. O te enamoraste locamente y algo pasa así que a lo mejor estás haciendo planes. Es posible que también te hayas enamorado locamente o enamorada, estás enamorada y entonces de ahí estás empezando a tener como claridad en ese pensamiento, uy, ¿será que llevo esta relación a un nuevo nivel? O puede venir de que bueno, se terminó esa relación y yo ahora estoy pensando en otra cosa, estoy empezando a iniciar mi vida desde otro momento. Puede ser de los dos casos porque esta tiene que ver mucho con eventos sociales y relaciones y balance de emociones. Entonces, a ver, cualquiera de las dos cosas, sea con que tienes esa relación o que no, eso se está llevando a una claridad mental ahorita para hacer nuevos planes. Bueno, nos sale aquí en el presente nada más y nada menos que el arcángel Azrael, que es el número 13, que es el soltar, es el arcano de la muerte en el caso del tarot tradicional, pero esto significa transformación, ¿sí? No, recuerden que no necesariamente es la muerte literal, física. Esto habla de un momento de transformación con el arcángel Rafael de Azrael, perdón, de la mano, donde te dice, yo te ayudo a pasar esta transformación, a hacer ese final, ese cambio de conciencia que necesitas hacer ahora, que estás haciendo ahora desde este pensamiento con claridad y que
de eso conlleva también una transformación espiritual, ¿ok? Conlleva una transformación espiritual y que tú vas a, como en esa transición que vas a vivir ahorita, desde este pensamiento y esta claridad que tiene que ver con ese pasado reciente, ya sea porque tienes esa relación y quieres llevarla a otro nivel, o que acabó una relación y quieres iniciar ese cambio, ese fin de fase lo quieres terminar, lo quieres hacer, pues, y ya cerrar ciclo. Entonces es tiempo de moverte. Es claridad mental, tiempo de moverse. Es cierre de ciclo para los que estén escogiendo la número 3. A ver si les resuena esa parte de la número 3 para los que escogieron el lapislázuli. Es una etapa también, imagínense, en todas nos ha salido, yo uní todos los arcanos mayores junto con los menores y en todas nos ha salido arcanos mayores. Quiere decir que todo el que pase por aquí tiene un momento importante en su vida, una fase importante. Ahora, ¿esto a qué te lleva? Una línea de tiempo, si tú así lo escoges y lo decides por tu libre albedrío, te dice, bueno, mira, te lleva a una estabilidad financiera, esto que tiene, que esta claridad mental con ese cierre de ciclo que tiene que ver, o cambio de ciclo, transformación, que puede ser, como les dije, a llevar la relación a una nueva etapa o a cierre de esa relación completamente, de esa etapa. Puede ser, yo lo siento más como relación de pareja, pero pueden ser cualquier otro tipo de relaciones, ¿ok? Aquí te dice, bueno, muy buenas noticias, puedes tener un futuro muy cercano, una línea de tiempo, si tú te dejas ayudar por el arcángel Azrael y cierras ese ciclo y tomas ese pensamiento que tienes claro, que tienes con claridad y ves la realidad como es y la aceptas, entonces te dice, vas tú vas a tener como unos estudios, como un cambio, como que vas a hacer, es una nueva área de estudio, ya sea por tu parte profesional o simplemente porque tú quieres aprender algo nuevo, que desde esta claridad eso te va a ayudar en ese nuevo comienzo, en esta claridad mental, y entonces desde ahí te trae satisfacciones financieras o tú sientes que va a ser una buena inversión porque te va a traer satisfacciones financieras. Todo desde un buen pensamiento con claridad, cerrando ese ciclo, ¿sí? Entonces, esta parte financiera, que es el paje de tierra, ¿sí? El paje de tierra aquí nos habla de dinero, nos habla de cosas materiales, incluso de éxito, ¿sí? Sin embargo, te dice que tiene que ver con algo que vas a estudiar, ¿sí? Es una persona, porque el arquetipo vamos a decir que el arquetipo de esta carta, del paje de tierra, tiene que ver con alguien que es detallista, que es responsable, que es aplicado, que le gusta estudiar o que se decidió a partir de este momento ser una persona que dice, me voy a especializar en eso porque eso me va a ayudar con este cambio y me va a ayudar a esa idea que yo tengo nueva, ¿sí? Desde esa verdad que tengo ahora. Entonces, bueno, aquí implica una área de estudio. Para muchos puede ser el comenzar de nuevo una carrera, para otros puede ser el que hay algo que te reta y entonces necesitas aprender algún área donde tú vas a decir, bueno, tuve que aprender acerca de X cosas para poder pasar ese reto que se me apareció en mi vida. Y al final terminas recibiendo muchas recompensa material en ese sentido, ¿sí? Entonces el paje de tierra es enfoque y es estudios y que da, por supuesto, esa satisfacción en lo material. Ahora, ¿qué no conviene para los que escogieron el lapislázuli el número 3? Bueno, mira, nos sale el caballo de fuego. Aquí cuando nos sale, recuerden que es como que si estuviera al revés. El caballo de fuego es una persona que puede estar en un momento así de mucha pasión, muy apasionada, muy, eh, y como que necesita también aparecer en escena, es como que todo yo, si está en desbalance, como estaría aquí arriba, no conviene estar, ¿cómo le digo? Como con está bien tener la pasión por las cosas y que esa idea nueva, ese pensamiento, esa inspiración,
te traiga objetivos y resultados buenos, pero no te conviene excederte con ciertas acciones como que te pueden llevar a ser como un poco autoritario, ¿sí? Un poco autoritario. Así que ten cuidado de no volverte autoritario, autoritaria en el camino de ese inicio, de esa inspiración, de esa nueva idea y de ese nuevo estudio. Porque es que el caballero de fuego se pone a veces tan apasionado y quiere hacer las cosas tan rápido que entonces o se vuelve demasiado aventurero o se pone demasiado impulsivo en ese lado o se pone demasiado estricto. Entonces tiene que, a veces se pone demasiado impulsivo, pues todo es impulsivo. Entonces hay que tener cuidado de no excederse en ese camino hacia este cambio, en este cierre. Está bien que tú hayas aprendido que tú necesitas ser el líder de tu vida y desde ese pensamiento viste esta realidad que de verdad no puedes depender de que todos los otros te digan qué hacer o que esas otras personas a tu alrededor sean las que te lleven el destino tuyo, vamos a decir así. Pero tampoco puedes irte así a la aventura, al impulso, a lo loco, pues vamos a decir. ¿Y qué sí conviene? Bueno, nos sale otro arcano mayor, nos sale la sacerdotisa de Higher Priestess. Mira, el arcángel Janiel aquí nos está hablando de algo muy hermoso que quiere decir que nos quiere hablar, resaltar, nos quiere resaltar de escuchar nuestra intuición. En vez, ya está bien que escuches tus pensamientos, pero estás escuchando también tu intuición, tu corazón, ¿sí? Eso que quizás estás cerrando ahorita, esa transición, ese cambio, esa nueva persona, eso que está cambiando en tu vida ahorita, que te está dando esta claridad mental y que te va a traer satisfacciones de estudios o por lo menos aquí está la energía de que alguien estudia y se sigue adelante y todos los retos los puede superar y eso le trae abundancia económica y material, pero te dice, es importante que sigas tu intuición. La sacerdotisa nos habla de como considerar como cuidadosamente cuando las cosas mm, se van creando como desde el inconsciente. Es decir, a veces nosotros no nos creemos a nosotros mismos cuando nos viene un flash de una imagen, cuando nos viene una sensación y uno dice, no, yo siento que por aquí no es, a pesar de que mi parte racional dice, es por aquí. Es importante que sepas trabajar esas dos cosas, la parte racional y el divino femenino, que es para hombres y para mujeres, que es la intuición. Y esta carta nos habla mucho de la paciencia, nos habla mucho es importante que te tengas paciencia a ti mismo y a las circunstancias. Entonces, eso favorece mucho porque tú vas a ver cómo las cosas van a ir cediendo cuando tú te tomas una pausa antes de tomar la decisión. Esta impulsividad no conviene, conviene tomar la pausa y hacer las cosas desde esa sabiduría superior, desde esa conexión con tu yo superior, con tu poder interno, desde el tercer ojo, ¿sí? Entonces aquí la sacerdotisa mucho escucha tu inconsciente, escucha en los sueños, escúchalo en esa vocecita que casi siempre está calladita, que nos habla una sola vez y la callamos rápido con el ego, escúchala y ya sabes, cualquier práctica que te lleve a conectar contigo mismo, contigo misma, te favorece 100% para que las cosas sucedan en el momento que tienen que suceder, pero pensadas, sin impulsividad. ¿Okay? Bueno, con esto terminamos la tercera lectura. A ver si por ahí alguien tenía una pregunta. A ver qué nos dice Julio, porque estoy limpiando las memorias, llegada de mi primer nieto, soy paciente, la divinidad decide. Bueno, la paciencia, pero no la paciencia que te quedes sin tomar acciones, solo que toma las acciones desde esa conexión con tu sabiduría superior, ¿sí? Hay una nueva etapa y tú la puedes hacer tranquilamente porque estas cosas son esto que está sucediendo, Julio, en este caso que escogió esta opción, esto que está sucediendo se va a ver como que si fuera muy retador al principio, pero luego va a estar muy bien, luego va a estar si te dejas
guiar por este mensaje que tiene que ver con no corras como el caballo desbocado, sino toma las decisiones con esa sabiduría. Entonces, para eso necesitas tomar un tiempo para decidir bien. ¿Sí? Ok, suelto y confío, así es, suelta, confía, y eso sí, te sale ahí estudiar. Quién sabe si tienes que estudiar también cosas que tienen que ver para manejar mejor esa intuición. A ver, vamos a ver por aquí ya terminamos las 3 opciones, así que me dejas tus comentarios, recuerda darle like a este video, compártelo si crees que a alguna persona le puede seleccionar una de estas opciones y le puede ayudar. Yo creo que todas están hechas para ayudarnos a recibir, a tener esa guía. Todo es para nuestro bien. A ver, yo sé que alguien más pidió aquí, y no sé si eras tú mismo, Julio, pero déjame ver si alguna tiene otra pregunta. Bueno, por aquí yo creo que ya terminamos. Joao Firmino dijo algún mensaje para mí. Joao, si estás ahí o lo ves luego, te voy a dejar ese mensaje para ti. A ver, con una sola carta vamos a leer a Joao, a hacer una lectura de una sola carta para Joao Firmino. Y si alguien más se interesa, todavía quedan unos 5 minutos. Vamos a ver qué le sale a Joao Firmino. Joao, te sale la de la estrella. Mira que barajea bastante. Te sale la de la estrella, entonces te dice, pídele al arcángel Jofiel que te oriente en eso específico que tú quizás estás en este momento pensando, porque es un momento donde tú puedes permitirte ser feliz y fluir. Aquí dice que vas por el buen camino, pero todo esto se va a ver a largo plazo, ¿sí? No son cosas inmediatas. Y también habla, para Joao Firmino, de que déjate, trabajas tus pensamientos positivos porque siempre tienes muchas dudas y eso no te permite eso que mereces, que es tu felicidad, ¿sí? Que es tu felicidad. Joao, eso es lo que te puedo decir, ya que no tengo otro background, vamos a decir así, de lo que quieras, a lo que quieras referirte, pero te dice que son momentos que si tú te dejas, son disfrutables, que lo que hagas, si vienen pensamientos negativos, pues, que lo cambies a pensamientos positivos, que hagas esa transmutación constante para que tú puedas dejarte vivir estos momentos positivos. Aquí hablan como hablamos en una de las lecturas, planes a largo plazo y que estás en el buen camino, que lo que tienes es que trabajar la negatividad, no te quedes con las cosas negativas en la cabeza y en tus emociones, trata de ser un poco más, sí, optimista. A ver, Julio Corvo, acerca de tu salud, vamos a sacar una. Mildred Lora dice, wow, la primera es como si me describieras. Bueno, imagínate. Mildred, yo nunca me dejo de sorprender, yo también me sorprendo mucho. A veces me escriben por privado por Instagram o me escriben algún correo diciéndome, Gledys, gracias por estar aquí. Y de verdad yo siempre, acuérdense que para mí, yo soy un servicio como canal. Son ustedes los que hacen llegar estos mensajes permitiendo que yo sea el canal, ¿sí? Desde la luz para la luz, desde el amor para el amor. A ver, Julio, ¿quiere saber acerca de su salud? Vamos a ver aquí. El 3 de aire. Julio, aquí dice, aquí dice que es un momento de toma tiempo para sanar. Hay algo que tú tienes que perdonar. Esa afección, aquí lo que me llega es que esa afección física de salud que tú tienes tiene que ver con algo que hay que perdonar, que no has perdonado, algo que tienes que perdonar a lo mejor del pasado, o de un pasado muy pasado, uno no sabe si creyeras en vidas pasadas, porque es algo que se sana desde tu campo energético, la necesidad de perdonarte a ti y perdonar a otros, porque es tiempo de sanar eso. Con esa sanación, tú vas a poder mejorar esa condición que tienes de salud. De hecho, habla que ahorita tienes como una gran tristeza, que a veces te pones muy triste por eso, por esa condición de salud, porque de hecho aquí sale, mira, aquí dice,
como mucha salud, un gran sentimiento de, perdón, de tristeza. Entonces, el 3 de aire, lo que dice aquí es, tú vas a sanar cuando perdones todo. Ya no retengas más. Puedes revisarte, ver si tú crees en memorias celulares que tienen que ver con vidas pasadas. Trabájate tu vidas pasadas o trabaja tu linaje, no sé si femenino o masculino, porque ahí ya tienes que chequearlo, pero es tiempo de sanación y todo comienza desde perdonarte a ti o perdonar a otro, porque hay mucho dolor emocional. ¿Sí? Hay un sentimiento de pérdida, hay como un corazón roto, se siente como opresión, ¿sí? Entonces, eso lo vas a sanar cuando todo lo que tiene que ver con lo que se siente aquí en el pecho, en los pulmones, en toda esta parte de arriba, tiene que ver mucho con el chakra corazón, y entonces es necesario perdonar, ¿sí? Es mejor que perdones y desde ahí comienza la sanación. Es posible, Julio, que tengas que hacerte algo como ¿cómo se llama eso? A nivel de linaje, como la parte de las constelaciones, o es posible, pero utiliza sonidos sanadores, pero trabaja el perdón. Hoponopono también puedes trabajar. Necesitas perdonar de verdad, verdad, que te quites toda esa tristeza de lo que pasó, de lo que aconteció, o si no tienes la memoria y es una memoria celular, yo te recomiendo que trabajes. Ah, ok, ¿verdad? Ah, Julio, tú eres el de los pulmones, Julio. Disculpa que a veces yo no recuerdo con los nombres ni la situación. Pero entonces hay que perdonar, Julio. Perdona y ahí en el perdón está la sanación, ¿sí? Ahora vamos con Mildred para lo que es el trabajo. A ver, Mildred. No tengo ningún contexto, no tengo nada, así que bueno, toma lo que te resuene, vamos a sacar una sola carta. Ah, bueno, aquí ya sale el as de aire otra vez y habla de nuevas ideas. Es como que hay ahorita como un reto. Está un poquito así como que, bueno, yo tengo una idea, yo tengo como una inspiración de hacer algo. Sin embargo, el comienzo no va a ser tan fácil, ¿sí? El comienzo no va a ser tan fácil. Si se trata de trabajo, pues es bueno que tengas esas ideas nuevas o las cosas que te inspiren, que tú ves a otro y dices, ay, a mí me gustaría hacer eso y poder vivir de eso. Es bueno que no las descartes, ¿sí? Claro, viendo la realidad como es. Pero vamos a tomar una rapidito a ver qué más nos dice. Mira, aquí nos habla desde el punto desde tu campo emocional, nos habla que hay una necesidad de irte, de moverte, de cambiar. El 8 de agua nos habla de que tú necesitas buscar algo que haga que tu vida, le dé significado a tu vida. Y que quizás esa parte del trabajo tú quieres, es importante que la conectes o que busques algo que de verdad te haga sentir que es significativo, no trabajar por el dinero nada más, que es importante también tener el dinero, pero trata de que la parte espiritual y este crecimiento espiritual y emocional que estás haciendo ahora, y por eso se hace un poco retador la parte laboral o tu actividad a cual dedicarte, trata de conseguir algo que así tú digas, ay, esa es una idea loca que yo tengo, pero bueno, no sé. Pero si eso es lo que te hace sentir bien y el pago no es tan grande, pero te llena el alma, entonces trata de hacer eso. Comienza por eso. Al principio va a estar como que, ay, con miedo, va a ser un poco retador, pero poco a poco vas a ir aprendiendo y vas a ir haciendo que eso que te llena el corazón también llene, sea parte del pago en tu vida, de tu sostén, ¿no? Entonces, bueno, Mildred, ¿qué dice? De hecho, esa estoy en el salir del cuadrado de mi mente. Balance, emoción, espiritualidad y todo tu cuerpo mental te va a traer esa nueva inspiración. Pero recuerda, al principio va a ser retador, pero disciplina con eso. A ver, Julio nos dice que está haciendo Hoponopono, buenísimo. Bueno, yo los voy a dejar, déjenme para despedirme, me gustaría parar aquí de compartir la mesa, saludarlos, aquí ya por fin salió un poco más el sol, que no teníamos casi solcito hace rato,
Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Espero que esto sea una guía que de verdad te funcione. Recuerda tomar lo que te resuena y comparte este video. Yo sí te pido que compartas porque así me ayudas también con YouTube de ver que sí está siendo de utilidad esta guía para las personas, para ustedes, para mi comunidad hermosa de vida con equilibrio. Recuerda, por cierto, registrarte en el boletín, que es gratuito, que lo hago una vez al mes, no te voy a llenar de correos así todas las semanas, y en ese te doy recordatorios, te doy mis mensajes, y también está el grupo de Telegram si quieres ya saber un poco más de mi día a día. Pero recuerda que esto es una línea de tiempo y espacio que tú decides si la tomas o no. Y todo es con amor y de la luz para la luz, con amor, desde el amor para el amor. Así que bueno, namaste, que tengan una feliz noche del domingo y que estén muy bien. Recuerden que la vida es el camino, la vida es ese proceso. No pienses que la vida es a donde, el punto allá donde vas a llegar, es cómo vivimos nuestros días a día. Gracias a todos. Chao.